Vamos ahora con Ernesto Ekaizer. Como decía al principio del programa, tenemos una serie de audios para contextualizarlos. Son audios que se producen el 22 de agosto de 2014 y que involucran al excomisario Villarejo y a Francisco Martínez. Recordemos que Francisco Martínez fue exsecretario de Seguridad de Estado del Partido Popular. Unos audios que además de alguna manera reflejan cómo los medios de comunicación han jugado un papel muy relevante en toda la operación de derribo a adversarios políticos. Vamos a escuchar primero el audio que se contextualiza en las elecciones de 2012 en Galicia y que de alguna manera pues, refleja cómo Villarejo ha estado protegiendo a Feijóo. Vamos a escuchar el audio. Entonces, él me encargó, no recuerdo si fuiste tú o fue la Costa o fue el propio Eugenio, que le diéramos caña a Mario Conde, ¿te acuerdas? En las elecciones anteriores, ¿te acuerdas? Lo de Galicia. Ah, sí, no, pero te quiero decir, entonces le saqué, ¿te acuerdas? Un reportaje de interview y no sé qué, no aguanto, que me jodió todo. Que tenía una finca, que no sé qué. Ahí no fue, y yo me acuerdo entonces, oye, que me ha dicho el número uno, que leña el mono. Yo, a lo mejor me pasé un poquito, ¿no? Pero no, aquí era que además, y sobre todo el concepto de borrador. Pero bueno, seguimos. Ernesto Ekaizer, como siempre un placer tenerte por aquí en el tablero de Canal Red. Hola, muy buenos días, gracias. Se han difundido tantos audios. Yo en mi libro este audio lo comento porque es un audio del 22 de agosto del 2014, es un audio muy especial donde se tratan diversos temas y uno de los temas en los cuales incide Villarejo es en recordar su papel en las elecciones del 21 de octubre del 2012, las elecciones autonómicas gallegas, donde se hacía presente la candidatura de Mario Conde. Mario Conde, como sabéis, es gallego, es un hombre que ha frecuentado mucho Galicia, muchísimo, y de alguna manera también ha hecho un poco, digamos, como rasgo de su personalidad esa retranca gallega, ¿no? Y entonces en este audio, que es del 22 de agosto del 2014, donde tratan 8 o 10 temas de lo que yo llamo el Villarejo matador, asesinado, digamos, donde se asesina a las personalidades políticas adversas internas del PP y externas, pues plantea el tema de que se le pide en un momento determinado que eche una mano a Feijóo, a la candidatura de Feijóo en Galicia en el año 2012, porque se presenta Mario Conde y es necesario desacreditarlo. Sea por información propia o por lo que oye de periodistas en la Audiencia Nacional o por sus contactos, Villarejo se arroga, probablemente en demasía, el origen de esta operación. Porque había una investigación en la Audiencia Nacional, que luego se cerró y no condujo a nada, sobre un presunto paraíso fiscal de Mario Conde fuera de España. Y entonces Villarejo se arroga la iniciativa de venderle, de colocarle esto a la revista Interview el 8 de octubre, unas semanas antes de las elecciones gallegas, como decía, del 21 de octubre del 2012. Y luego, pues, señala en sus notas, en sus agendas, tanto Pino como Cospedal, como toda la plana mayor del PP, pues estaba muy contenta, le habían pedido que echara leña al modo, quizás él se pasó, pero contribuyó de alguna manera a proteger la mayoría absoluta que indudablemente iba a sacar Feijóo y que finalmente sacó. Pero este tipo de operaciones nos hablan de el modus operandi, un modus operandi que está dirigido desde la cúpula, no desde abajo, sino desde la cúpula del Ministerio de Interior, la Dirección General de la Policía, la Dirección de Asuntos Internos. Es una cúpula que se ha convertido en un brazo del Partido Popular, una rama del Partido Popular que en ese momento está en el gobierno. Esta cinta, como decía, es del 22 de agosto del 2014 y el tema de las elecciones gallegas no es el único tema. Hay otro tema muy importante que podemos escuchar en relación a cómo asesinar la personalidad de Pedro Sánchez un mes después de que ha sido elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Vamos, Ernesto, a escuchar de nuevo el audio en el que básicamente se ataca a Mario Conde a favor de Feijóo. Vamos a escucharlo de nuevo. Entonces, a mí me encargó
encargó, no recuerdo si fue Futú o fue la Coste o fue el propio Eugenio, que le diéramos caña a Mario Conde, ¿te acuerdas? En las elecciones anteriores, ¿te acuerdas? Lo de Galicia. Ah, sí, dominó. No, pero te quiero decir, entonces él de aquí, ¿te acuerdas? Un reportaje de interview y no sé qué, no aguanto, que me jodió todo. Que tenía una finca, que no sé qué. Ahí no fue, y yo me acuerdo de entonces, oye, que me ha dicho el número uno, que leña el mono. Yo, a lo mejor me pasé un poquito, ¿no? Pero no, aquí era que además, y sobre todo el concepto de borrador. Pero bueno, seguimos. Ernesto, ¿quién encarga a Villarejo esta operación de atacar a Mario Conde para evitar que Feijóo no gane con mayoría absoluta en esas elecciones de 2012? O por lo menos para deteriorar, digamos, deteriorar a Mario Conde y reforzar a Feijóo, ¿no? Yo creo muy difícil que Mario Conde hubiera sacado en esas circunstancias una cantidad de votos muy importante, ¿no? Pero bueno, lo que nos da la idea es que lo controlaban hasta el mínimo detalle cualquier tipo de riesgo. Hay que señalar, bueno, lo que anota Villarejo en sus agendas es que eso viene de Cospedal. Eso, entonces Francisco Martínez no era secretario de Estado de Seguridad todavía, pero era jefe de gabinete del ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, y cuando me parece que yo le pregunté a Villarejo hace 2 meses en una entrevista sobre su relación con Paco Martínez, él me dijo, mira, dice, yo no he visto ninguna diferencia entre Paco Martínez, jefe de gabinete de Martínez, del ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, y cuando era secretario de Estado. Mandaba lo mismo. Y yo creo que sí, que es verdad. Y lo que quería sí señalar es que esta operación se hace en el contexto en que hay un gran contacto entre Francisco Martínez, jefe de gabinete de Fernández Díaz, y Villarejo, porque los dos trabajan sobre el famoso borrador apócrifo de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica Financiera, que va a difundir bulos antes de las elecciones autonómicas del 2012, convocadas por Artur Mas, va a difundir bulos contra Artur Mas y el expresidente Jordi Pujol i Soley, el expresidente de la Generalitat, sobre cuentas que luego presuntamente tenían en el exterior y que se han verificado completamente falsas. Pero eso tiene un impacto en las elecciones y en este audio los dos recuerdan cómo vivieron ese momento que, según Villarejo, permitió a Martínez salvar a España, porque, según dice Villarejo en este audio, ese borrador provocó una caída electoral en los votos de Convergencia y Unión y de alguna manera empezó a deshinchar el poderío tradicional de Ciu en Cataluña. Y entonces ahí dan detalles de su actuación durante la época de la difusión del borrador, que fue una filtración deliberada a medios de comunicación, especialmente, como siempre, a lo que Villarejo llama su cañón Berta, el diario El Mundo de Pedro J. Ramírez, y entonces se vanaglorian de eso y recuerdan precisamente que ambos vivieron todo eso en una casa de Villarejo, que es una casa de oficina, que no es su domicilio particular en Boadilla del Monte, y ahí recuerdan y ahí quedan en que van a comer en otras circunstancias con sus respectivas esposas. Esto, sobre los medios de comunicación, hemos visto aquí en pantalla la famosa portada atacando a Mario Conde. Esta portada se publica en Interview. ¿Qué papel jugó Interview en este caso como instrumento de alguna manera para atacar a Mario Conde? Bueno, yo creo que esta operación, que es el 8 de octubre, culmina otras versiones que se publican en otros medios. Probablemente Villarejo no sea el autor intelectual de toda estrategia, lo hace sobre la base de contactos que tiene con periodistas en la Audiencia Nacional, obtiene la información de que hay una causa contra Mario Conde y de alguna manera todos en el Estado Mayor de lo que yo llamo la rama política del PP en el Ministerio del Interior, o el Ministerio del Interior convertido en cloaca o en rama política del Partido Popular y del gobierno, entonces deciden que si le puede echar una mano a Feijóo, bienvenido sea. Hay que decir que Interview tiene una relación muy estrecha con Villarejo, y esa relación estrecha pasa porque dos periodistas de Interview que se sentarán en algún banquillo, pues le entregan un pendrive que tiene que ver con el famoso caso Dina, que tú bien conoces y que no quiero yo traer en este momento a colación, pero que sirvió de pantalla para que el juez García Castellón
pues utilizara el caso Dina para tapar todo el caso Villarejo, para convertir el caso Dina, que era un caso insignificante, en una pantalla, en una cortina de hierro, para demostrar de que ese era el principal tema del caso Villarejo, cuando era una cosa marginal. El caso Tándem nunca fue el caso Dina, ni del teléfono que se te robó a ti, ni nada por el estilo. Pero lo que es interesante es que en otros audios, que no oiremos hoy, podemos ver exactamente la relación que tenía José Manuel Villarejo con el director de Interview, el señor Alberto Pozas. Prácticamente Villarejo podíamos decir que era un colaborador de Interview, y eso explica en parte por qué le dieron a Villarejo 2 periodistas de Interview, entre ellos el famoso pendrive que luego fue utilizado en la investigación del caso Dina por el juez García Castellón para tapar toda la causa de Villarejo. El operandi de la cloaca es siempre el mismo. Vamos a escuchar el siguiente audio que desvela de alguna manera la operación matar a Pedro Sánchez utilizando el caso de una supuesta sauna gay que el mismo Villarejo asegura que el padre de Begoña Gómez y su hermano eran confidentes policiales de esta sauna gay. Vamos a escuchar el audio. Y además, a pesar de todo lo que está sufriendo, Carlos sigue su tío de ley. Y es un tío además que entiende... Esto además mataría a cualquiera, políticamente. Un tío de izquierdas que va con la bandera ¿sabes? Del rollo feminista y no sé qué. Mortal. Feminista y lo tiene lleno de polacas mortal. chupando pollas en una zona. Mortal. Porque yo cuando me enteré, imagínate, vamos, se me puso el rabo de la hostia. Claro, eso hay que saber todo, ¿no? Todo eso, pero claro, todo eso es un trabajo que por eso te he dicho, hay que hacerlo donde mucha más clandestinidad. No me fío de Pino porque es muy discreto, se lo cuenta todo a todo el mundo. Lo sabe, o sea, cosas que yo le cuento, a los pocos días me la cuenta él como que se le han dicho, digo, no, ya me lo he contado, porque no tiene memoria. Has visto que no hacemos como tú y yo, tomamos nota, él se pone a hacer dibujitos y tal, o sea, ¿entiendes? No tiene cultura metodológica, ¿no? de la información. ¿Tú esto lo has contado? A nadie. Pero mi palabra, a nadie es nadie. ¿Qué nos puedes contar, Ernesto, sobre esta operación que señala Pedro Sánchez? Esta conversación, como decía, es del 22 de agosto del 2014 y lo que llama más la atención, Dina, es que apenas se ha cumplido un mes desde el nombramiento de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista. Lo que tenemos aquí es que en ese momento ya Pedro Sánchez es un objetivo central. Cortocircuitar, matar la personalidad de Pedro Sánchez se convierte en una tarea prioritaria. El tema de Pedro Sánchez, como dice Villarejo, es un tema que él saca después de hablar de Vicky Álvarez, la que era novieta de Jordi Pujol Ferrusola, que se convierte en una confidente de la policía, pagada, por supuesto, con fondos reservados. Ella amenaza con denunciar todo porque Alicia Sánchez Camacho, la presidenta del PP en Cataluña, pues no le ha dado 50.000 euros que le había prometido. Eso también aparece en esta cinta, en este audio. Y hablan sobre la incursión en la casa de Rosalía Iglesias, no en la casa, sino en el taller de restauración, buscando pruebas comprometedoras contra Rajoy y contra el Partido Popular. Me refiero a las pruebas que tenía Bárcenas y que finalmente hicieron una incursión ilegal en su taller de restauración en la calle de Díaz Porlier de Madrid. Y entonces, digamos, en esa sucesión de temas, hablan de Unidas Podemos, del independentismo. En esa sucesión, en un momento determinado, Villarejo dice, y está el tema Pedro Sánchez. Y sobre este tema, Francisco Martínez, secretario de Estado entonces, no sabe. Y entonces Villarejo le expone, y esto es lo que expone, y le dice que no lo tiene que saber nadie, que no se lo cuenta a Pino, a Eugenio Pino, que es el número 3, el número 2 de la policía, el director del Asunto Operativo, que es pepero puro, y no se lo cuenta tampoco a Enrique García Castaño, el jefe del AUCAO, de la Unidad Sensitiva de la Policía, que es un cuate, un colega de Villarejo, porque son se le calienta la boca y lo cuentan. Y entonces trazan una estrategia para que Villarejo entreviste a Sabiniano Gómez, el
suegro de Pedro Sánchez, el padre de Begoña Gómez, y desarrolle toda una actividad. Esto se filtrará luego a los medios de comunicación, Nina, y es el día de hoy que todavía algunos medios sacan informaciones referidos a las saunas gay del suegro de Pedro Sánchez. Ernesto Ekaizer, muchísimas gracias por atendernos siempre aquí en Canal Red, y para quien se pierda con tantas conversaciones y con los entresijos de las cloacas, recomendamos desde aquí su libro, el libro Operación Jaque Mate, cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo. De nuevo, muchas gracias, Ernesto.